Bueno, en el video anterior les dije que si conocíamos el cambio en distancia y conocíamos la aceleración y la velocidad final, entonces la pregunta fue ¿cómo podríamos encontrar la velocidad final? Entonces nuestros datos eran el cambio en distancia, la aceleración y la velocidad inicial. Bueno, si no recuerdan, les recomiendo que regresen a ver el video anterior. Entonces, encontramos la siguiente fórmula, que la velocidad final al cuadrado era igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces el cambio en la distancia. Y recordamos que este término lo podemos encontrar como distancia cuando asumimos que la distancia inicial es 0. Así que la diferencia en distancia resulta igual a la distancia final. Pero podemos usarlas indistintamente. Yo espero que a estas alturas se den cuenta de por qué sigo cambiando entre términos, distancia y diferencia de distancia. Pues es para que ustedes se familiaricen con ambos términos. Esta es la fórmula para cuando no sabemos cuál es la velocidad final. Pero ahora vamos a calcular el tiempo. Si tenemos que no sabemos el tiempo y encontramos la velocidad final, podemos encontrar el tiempo. Más adelante vamos a ver cómo lo hacemos. Pero ahora vamos a ver cómo encontrar el tiempo cuando nos dan como datos la diferencia en distancia, la aceleración y la velocidad inicial. Entonces, tenemos nuestra fórmula diferencia en distancia entre la diferencia, la diferencia del tiempo es igual a la velocidad promedio. Y esto también lo podemos expresar como la diferencia en distancia es igual a la velocidad promedio por la diferencia en el tiempo. Esto, recordando nuevamente, si tenemos la distancia inicial igual a 0 y el tiempo inicial igual a 0, eso lo podemos escribir como distancia igual a la velocidad promedio por el tiempo. Pero de todas maneras vamos a seguir trabajando con esta fórmula de las diferencias de distancia. Entonces, tenemos nuestros datos, diferencia en distancia, aceleración, velocidad inicial y queremos conocer el tiempo. Y bueno, ¿cómo calculamos nuestra velocidad promedio? Sustituyéndola en esta forma para hacerlo más simple. Sabemos que nuestra velocidad promedio es la velocidad final más la velocidad inicial entre 2. Y esto lo multiplicamos por el tiempo. Es importante recordar que esta velocidad promedio solo podemos usarla cuando tenemos una aceleración constante. Y en el caso del problema, como estamos trabajando con la gravedad, que esa es una aceleración constante, podemos usar este dato de velocidad promedio. No podemos usar esta fórmula directamente porque no conocemos cuál es la velocidad final. Entonces vamos a tratar de calcular la velocidad final en términos de los otros datos que sí conocemos. Y entonces, bueno, tratar de encontrar el tiempo. ¿Qué sabemos de la velocidad final? Bueno, sabemos que la velocidad final, tenemos más bien que la diferencia en velocidad es igual a la aceleración por el tiempo. Y de aquí tenemos que esta diferencia en velocidad la calculamos como velocidad final menos velocidad inicial, que es igual a la aceleración por el tiempo. Vamos a despejar nuestra velocidad final y dejarla igual, que es a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y vamos a usar esta fórmula a sustituirla dentro de esta otra. Entonces tenemos distancia es igual a nuestra velocidad inicial más, vamos a sustituir la velocidad final y vamos a usar otro color para que se note. Nuestra velocidad final, que viene siendo aquí velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Regresamos a nuestro color inicial, más o menos. Entre 2 multiplicado por el tiempo. Si usamos multiplicamos el tiempo por los términos de esta ecuación, y aquí vemos que BI más BI
pues es igual a 2BI. Vamos a ver 2 veces la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo entre 2 multiplicado por el tiempo. Estos dos se cancelan y vamos a multiplicar el tiempo por estos dos términos y nos queda que la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Y esta es nuestra diferencia en el tiempo, perdón, nuestra diferencia en la distancia. Igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Y bueno, con esto vamos a tomar este momento para hacer un resumen, ya que ahora tenemos todas las fórmulas que podríamos necesitar para resolver problemas de movimientos de proyectiles de una dimensión. Recuerden que esto nos sirve para cosas que se mueven ya sea de este a oeste, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y no en ambas. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Así que vamos a hacer un resumen de las fórmulas que conocemos hasta el momento. Entonces hagamos nuestro resumen. Tenemos que la diferencia en distancia entre la diferencia de tiempo es igual a la velocidad promedio. Recordando que usamos velocidad promedio cuando tenemos una aceleración constante. Y tenemos que la diferencia en velocidad entre la diferencia en el tiempo va a ser igual a la aceleración. Nuestra velocidad promedio la vamos a calcular usando la velocidad final más la velocidad inicial entre 2. Esto, recordamos, cuando usamos la aceleración constante. Y en el tercer video calculamos o encontramos que la velocidad final al cuadrado era igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la diferencia en la distancia. Y encontramos que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Continuaremos resolviendo el problema que estábamos viendo en el siguiente video.